Bienvenidos a Tres Respuestas, un espacio de conversación, de discusión y de propuestas. Nuestro invitado de hoy es una persona por la cual tengo especial admiración. Es una de las grandes glorias del deporte colombiano, también un gran emprendedor, un ejemplo en la vida personal y una persona que tiene una condición prácticamente única en nuestro país. Se trata de Iván Ramiro Córdoba, el único colombiano que ha podido besar la Copa América y también la Champions. Una de las personas más queridas en la historia del fútbol italiano y el único colombiano que ha ganado la triple corona. 2 títulos de liga en Italia, más la Copa de Campeones de Europa. Iván Ramiro, muchas gracias por estar con nosotros en Tres Respuestas. Presidente, a usted muchísimas gracias y muy generoso con sus palabras. No, eso es lo que, las cosas son lo que son, pero yo quiero empezar por una pregunta. Yo enumero todos estos triunfos, todos estos grandes logros, pero ¿cómo te defines tú? Cuando te preguntan, bueno, ¿cómo se define Iván Ramiro Córdoba? ¿Cómo te Eso siempre tú? a mí siempre, o sea, a mí me gusta leer mucho, presidente, y por ahí leí que es muy importante uno saberse definir uno mismo, pero es difícil, ¿no? Uno describirse a uno mismo, porque pues habría que contar un montón de cosas y de detalles que a veces uno quiere es como tener ahí como un tesorito, ¿no? Pues yo soy una persona tranquila, soy una persona que cuando, digamos, se fija un objetivo o una meta importante, trabaja arduamente para conseguirla. Soy una persona que, por lo que he hecho en mi carrera, me gusta mucho trabajar en equipo, en grupo, me gusta liderar, me gusta sobre todo que cuando trabajo en un proyecto haya una motivación que va más allá, que debe ir más allá de lo económico. O sea, cuando se agarra un proyecto, yo creo que obvio, digamos que en el tema de business, los números son números y los números tienen que cuadrar para que sea un business, o sea, un negocio. Pero cuando tú tomas ese proyecto con alma, corazón, con entrega, todo fluye mucho más tranquilamente, y eso es lo que yo trato de transmitirle a las personas con las que trabajo o con las que hacemos los proyectos, y porque en el fútbol se vive eso. El fútbol, cuando uno desde que comienza a jugar a fútbol, lo hace por pura pasión, simplemente por eso, porque te gusta, porque te diviertes, porque te sientes bien y porque estás con tus amigos. Es una diversión completa. Entonces, mantener eso siempre hasta el final y llevarlo, digamos, transferirlo ya en el mundo empresarial es lo que me ha ayudado a mí para lograr las cosas que me he propuesto en mi vida. Hablemos un poquito de la vida, hablemos un poquito también de la familia y cómo empieza esa pasión por el fútbol y el apoyo también que tuviste de tus padres. Pero hay algo que yo también quisiera resaltar. Tu padre, profesor de historia, profesor universitario, y que siempre te decía, bueno, usted juegue fútbol, haga lo que a usted le mueve el alma, pero siempre el estudio tiene que estar presente. Y también esa labor de tu madre de influirte y disciplina en cada momento. Porque no hablamos un poquito de ese entorno familiar en la formación del deportista, pero también en la formación del ser humano y del empresario. Eso ha sido fundamental para mí, porque ellos me inculcaron eso, me dijeron que mi primera responsabilidad era el estudio y que ellos me apoyaban en el fútbol, porque pues obviamente ellos veían que yo me desbordaba y mi primer pensamiento desde que me levantaba hasta que me acostaba era el fútbol. Pero sabiamente me dijeron, usted tiene que estudiar, esa es la responsabilidad suya si quiere jugar a fútbol y si quiere practicar fútbol. Entonces para mí yo lo tomé sí como una responsabilidad grande. En ese momento no entendía
el poder de esa dirección de ellos, el poder de esa, o sea, ese mandato que me habían dado, y lo entendí después. ¿Cuándo? Cuando yo en mi vida tenía que comenzar a tomar decisiones muy importantes, decisiones delicadas, momentos delicados, decisiones si me voy para un equipo o para otro, todas las decisiones que podemos tomar en las diferentes circunstancias. Y pues gracias a Dios, gracias a esa formación, me dio a mí la capacidad de entender qué era lo mejor y qué era lo que no debía hacer en ese momento de tomar esa decisión. Yo a ellos les agradezco siempre eso. Agradezco haber podido encontrar en mi camino a una persona como mi esposa, que ha sido mi fortaleza, digamos, mi sostén, mi base cuando a veces uno se siente que está como elevado, porque el fútbol te lleva a veces a unos planos donde te hace creer que puedes hacer lo que te dé la gana, y no es así. Entonces, tener a esa persona al lado que te agarra y te pone los pies en la tierra y te dice, venga, aterrice, que las cosas no son así, eso es súper importante. Entonces, mi familia, para mí el núcleo de mi familia ha sido fundamental, así como los amigos, esos pocos amigos, pero muy especiales, que son los que le han cuidado a uno la carrera. ¿Cómo? No invitándolos y entendiendo que en sus momentos, por ejemplo, de formación, si yo decía, no voy a ir a la discoteca, si yo decía, no puedo ir a un paseo muy bacano, no, vamos a salir con las peladas, vamos a ir a rumbear eso, y yo decía, yo no, porque mañana tengo partido, mañana tengo entrenamiento. Entonces entendían y sabían, y aprecio mucho eso, porque no me arrastraron, no me dijeron, no, venga, vamos, nos divertimos, eso, aquello. Y de otra forma, también la familia. Entonces esa fortaleza que uno tiene y que aprende con ellos, te da también la capacidad de que cuando llegan esos momentos, cuando llegan esas tentaciones, esas situaciones, uno dice, no, hasta acá llego yo, porque yo tengo muy bien, o sea, el objetivo mío está muy bien declarado. Entonces, eso es lo que ha hecho ese grupo familiar en toda mi carrera. Yo quiero hacer unas preguntas también sobre esa formación en el fútbol, y debo decir esto para las personas que nos están escuchando, nos están viendo. Nosotros somos del mismo año, nosotros salimos en el 76, yo nací el 1 de agosto, tú naciste el 11 de agosto. Eso quiere decir que en nuestra infancia prácticamente los ídolos del fútbol los compartíamos. Nos tocó ver a Maradona, nos tocó ver a Michel Platini, nos tocó ver a Zico, nos tocó ver a Sócrates. Era como ese Mundial del 86 que fue tan importante. Después Italia 90 con esos ídolos de la selección Colombia, el Pibe, la Gambetta, el Bendito, Rincón, Iguarán, Rincón, Higuita. Y entonces pregunto todo esto porque, claro, tú empiezas a crecer con esa emoción por el fútbol, y yo no puedo dejar de preguntarte si siempre quisiste ser defensa, o cómo fue ese proceso para encontrar la posición en la cual terminaste haciendo tu carrera como futbolista. Bueno, ahí sí fue, presidente, ahí fue mi formador, el entrenador Jorge Humberto Echeverry, más conocido como Risas. Él me agarró desde los 8 años hasta los 16, prácticamente, donde yo ya a los 16 comencé con el equipo profesional del Río Negro. Y fue un mentor en todo el sentido de la palabra, porque no solamente identificó mi posición después de haber tenido un paso como delantero, como puntero, que se llamaba en ese entonces. Yo siempre he sido muy rápido jugando al fútbol, entonces utilizaba mi velocidad para desbordar, tirar centros o ganarle a los defensores, porque pues era muy rápido en los espacios cortos y largos. Pero dejé de hacer goles, dejé de hacer todo lo mejor que podía hacer en esa posición, y me fue tirando hacia atrás, volante, lateral,
hasta que me puso de central y yo dije, menos mal que acá quedé, porque de arquero era imposible jugar con mi estatura. Sino que él identificó en mí unas condiciones que fue lo que en realidad me dio a mí la posibilidad de triunfar a nivel mundial, que fueron la saltabilidad y la velocidad. Y obviamente una concepción del fútbol táctico de tal manera que cuando yo llegué a Italia, yo ya todos esos conceptos los tenía. Italia es el fútbol más táctico en todo el mundo, entonces para mí fue una cosa tranquilísima jugar en Italia. Fue mucho más difícil jugar en Argentina, creería. Entonces, él me agarró cuando llegué a hacer la posición de central y vio estas características en mí y comenzamos a entrenar todos los días específicos para la velocidad, para la saltabilidad, para la técnica, para los cierres, para anticipar. Y ahí fue que yo me fui mejorando. ¿Y te sentiste feliz ya? Feliz y exploté. Y para mí era una vocación. O sea, porque a veces a un niño es fácil preguntarle a usted por qué le gusta ser delantero. Pues claro, ver inflar esa red es muy bacano, es una emoción tremenda. Pero a mí me preguntan, y yo le hago esta pregunta a los niños cuando me dicen que juegan de defensores. Y cuando a mí me preguntan, no, pues que yo me muero de las ganas quitando de los balones a los delanteros. Porque para mí eso es como salvar un gol en contra, eso es hacer bien mi labor de defensor y cumplir para mi equipo. Yo tengo que proteger, yo me siento como un protector acá y tengo que protegerle la espalda al lateral, al otro central, o si alguien va a encarar al arquero, yo tengo que correr y meterle primera, segunda, tercera, cuarta y tratar de recuperar ese balón. Entonces yo vivo para eso, vivía para eso. Para mí era emocionante, no era tanto hacer el gol, cuando hacía un gol, obvio que es espectacular, pero para mí robar los balones a los delanteros, yo me los estudiaba antes de los partidos y yo decía, y yo mentalmente me hacía una película del partido, de las posibilidades de cómo se iba a mover el delantero para tratar de anticipar en algunas, y me funcionaba. ¿Y cuáles eran los ídolos en esa posición en esa época? Pues, porque cuando ya está en la posición y dice, bueno, venga. Sí. Bueno, que Lothar Matthäus, que en algún momento Lothar Matthäus alcanzó a jugar de defensor, pasó también por varias posiciones, pero Andrés Escobar Andrés Escobar, para mí y para muchos de mi época, y sigue siendo porque el legado de él continúa, era el caballero, el ideal del jugador que uno quisiera ser, ¿no? Estaba Alexis Mendoza, que estuvo en el Junior y en el América. Sí, que estuvo en el Junior en América. Pues, y sin ir muy lejos, porque pues cuando uno está así peladito, a veces hasta dice, bueno, los ídolos están por acá, porque pues yo llegué a la Selección Colombia, pero ya después cuando uno va haciendo esos pasos y ve que va llegando, bueno, entonces ya comienzas a mirar otro fútbol internacional, ves a Bergomi, ves a Franco Baresi, jugadores que son, o sea, una categoría para jugar increíble, Maldini, Gentile, todos estos jugadores que hicieron la historia del fútbol italiano, Hierro, pues ya uno dice, amplía ya el horizonte y dice, tremendo, o sea, uno poder llegar así o solo a enfrentarlos era un sueño. Y de un momento a otro yo me encuentro ahí con ellos. Eso era increíble. Bueno, y eso era la otra cosa que quería preguntar. Entonces, Río Negro es ese lugar de formación, de identidad, de ir progresando, y después das el siguiente paso, que es Atlético Nacional. ¿Y cómo es ese proceso? Porque tú debutas en el 97. Sí, en el 96, como a los 3 meses de haber llegado a Nacional. O sea, tenías 20 años. Sí, en el 97 jugué mi primer partido en Selección Colombia. Bueno, ¿cómo son esos dos momentos? De la llegada a Nacional, porque primero Nacional ya tenía una historia muy consolidada. Todavía tenía el equipo todavía era en la última
época de aquel equipo de Copa Libertadores. Claro, del 89. Estaba casi todo, menos Leonel Álvarez. Habían 2 o 3 que faltaban. Acá está a jugar con Chonto entonces. Sí, Chontico fue el único que me hizo hacer un gol acá en Colombia en el fútbol profesional, un tiro de esquina contra Santa Fe a Dudamel. Él cobró el tiro de esquina y hice gol de cabeza. También estaba León Villa en esa León esa Villa, época, Coro. Jimmy Arango, Coroncoro, bueno, René Aristi, Alexis García, Alexis que era un gran García. creador, el bendito Fajardo. No, ese era Bueno, un entonces equipo. llegas a ese equipo donde todos son ya pues, veteranos hasta cierto punto, ganadores de Copa Libertadores, base de Selección Colombia, y entonces llega este pelado a jugar de central. Río Negro. Y que además por la estatura también tenía que ser un reto, porque claro, yo imagino que la contextura que siempre están buscando en el central es una persona de más de 1,80, muy corpulento. Entonces, ¿cómo fue llegar a esa etapa de Nacional? No, y presidente, ahora que me pregunta eso, en este momento yo logro entender a todos los técnicos que en su momento tenían muchas dudas en mis capacidades, porque de verdad que muy pocas veces en el mundo se ha visto que un jugador con 1,73 pueda hacer la labor de un central, porque normalmente vas a enfrentar, digamos, los jugadores un poco más, pues, más potentes, necesitas estructura, necesitas físico importante, necesitas juego aéreo importante. Y le agradezco mucho a todos estos técnicos, aprovecho para agradecerles porque ha sido coraje también de parte de ellos o la visión de ellos de entender que tal vez un chico como yo podía romper todos esos esquemas. Entonces, pero no es fácil, no es fácil. Yo, por ejemplo, cuando estaba en el Inter, todos los años me traían un central, todos los años traían un central, entonces yo prácticamente todos los años... A respirar en la nuca. Claro, comenzaba de suplente y a los 3, 4 partidos me metían y entonces el técnico ya comenzaba a entender el por qué yo jugaba y terminaba jugando siempre todos los años. Hice así por 10 años. Entonces, cuando yo llego a Nacional, obviamente yo me encuentro ahí con todas estas figuras y pues le da a uno hasta miedo de hablar. Porque pues, primero que uno llega al camerino la primera vez y ve que todos los puestos están ocupados. Entonces, yo entro de primero y espero, me quedo parado y espero a ver que todos se sienten. Entonces, en esa época jugaban con un solo central, Nacional, porque Nacional jugaba con arquero libre por mucho tiempo. Sí, jugaba, pero jugábamos ya ya era el módulo, si ya era 4-4-2, era el módulo. ¿Y compartías con quién? ¿Con Coroncoro? Con el Coroncoro jugué. Que era gigante el Coroncoro. Era un respaldo tremendo. Yo no me dedicaba sino a cuidarle las espaldas, a que no, pues, o sea, que no le robaran el espacio a sus espaldas y él pues imponía una seguridad tremenda. Pero, por ejemplo, algo que era muy especial era el loco, René, como lo llamamos cariñosamente, el loco, me decía: Iván, cuando esté embalado, deme ese balón. O sea, cuando no sepa qué hacer con él, me lo da, no se preocupe. Cuando esté engalletado, cuando ya lo estén presionando. Y obviamente, pues, o sea, yo nunca me considero un jugador muy técnico. Digo que lo mío es más de ganas y pues de convicción y todo eso. Yo sí, obvio que uno para llegar a esos niveles del fútbol técnica tiene que tener. Pero el loco, que te diga una cosa así, claro, a ti te vienen a presionar los delanteros y ¿qué haces? Loco, tome esa bomba. Y él agarraba ese balón y era una tranquilidad, como un 10 jugando en el arco. Entonces eso lo llenaba a uno más de confianza. Y bueno, entonces yo hago ese proceso con los jugadores de Nacional, a los cuales le aprendí un montón, con las buenas y con las malas, porque en esos ambientes es así y debe ser así para uno aprender. No porque digamos que uno sea masoquista y que no. El fútbol
es así, es hecho de contrastes, es hecho de sufrimiento, pues no lo comparemos con sufrimientos, con lo que es el verdadero sufrimiento, pero es de situaciones donde a veces a uno hasta se le viene a la cabeza y dices, ¿estoy hecho para esto o no estoy hecho para esto? Porque claro, sufres la categoría de los otros, ves cómo van tranquilamente y uno tratando de dar sus pasitos ahí. Bueno, pero ahí también rápidamente, digamos, triunfaste, te convocan a la Selección Colombia y después hay otro paso muy importante en la carrera que es Argentina, que es ir a San Lorenzo de Almagro, un equipo con mucha tradición, con mucha exigencia. Y ahí yo también tengo que hacer una pregunta, porque lo he hablado con varios jugadores y todos me han dicho, vea, mi éxito en Europa en una buena parte se la debo al haber pasado por el fútbol argentino. Entonces quiero preguntar, bueno, de pasar de Nacional, Selección Colombia, a irte a San Lorenzo, bueno, ¿qué significó eso y qué tan importante fue en tu formación en el fútbol argentino? Total, presidente, lo que le han dicho es la verdad. Para mí, el paso por Argentina fue lo que me dio la seguridad y me completó como mentalmente, físicamente y futbolísticamente, entendiendo muchas dinámicas del fútbol diferentes a las que nosotros vivimos en Colombia. Entonces, quien es ídolo allá, es ídolo porque de verdad se ha ganado el cariño de los hinchas, pero no porque digamos que entre comillas puede ser un jugador famoso o de pronto en una condición como yo llegué. Yo había llegado como el jugador más costoso, la incorporación más costosa de San Lorenzo, creo que hasta ahora ha sido la mía. Entonces las expectativas eran muy grandes, pero eso no le importa a la gente. La gente, usted llega ahí y tiene que demostrar. Y yo soñaba con que la gente cantara mi nombre, porque es que yo veía fútbol argentino y como cantaban los nombres de los jugadores y todo eso, eso era emocionante. Pero eso no pasó de una. Pues eso, y a los 6 meses, 8 meses más o menos, vinieron a cantar el nombre mío. Yo ese día lloré porque yo dije, ya hago parte de este fútbol, ya hago parte de ellos, ya soy parte de la familia. Entonces ellos ya me reconocen. ¿Y qué pasa? Que ahí ya como que se activa otra cosa, una motivación enorme, porque ya uno se siente respaldado y dice, con más ganas me hago matar por este equipo. Entonces son todos esos detallitos que lo forjan a uno y lo llenan a uno como de ilusión. Ya después cuando te hablan del Inter, de equipos en Europa, de Real Madrid, ya uno se siente fuerte. Bueno, y ahí yo tengo que hacer preguntas casi que en secuencia, porque hay un hincha muy conocido, quizás el hincha más conocido de San Lorenzo de Almagro en todo el mundo, que se llama Jorge Mario Bergoglio. En ese momento era el cardenal y estaba en la ciudad de Buenos Aires, era muy querido y yo sé que en varias oportunidades pudiste hablar con él, entonces pregunto, bueno, ¿cómo fueron esos encuentros con semejante hincha? Y después cuando ves que llega a ser papa, ¿qué se te vino a tu memoria de esos encuentros con ese hincha fervoroso de San Lorenzo de Almagro? Claro, lo que pasa es que en ese momento su santidad no era su santidad, era, digamos que era un padre muy hincha de San Lorenzo, pero mucho tanto era así que venía al camerino. Y pues yo soy muy religioso, yo soy católico, creyente, y para uno es muy especial, porque no siempre en los ambientes de fútbol viene un padre a saludarte, no. Y cuando después, obviamente, se convierte en el Papa, pues, o sea, qué orgullo haber podido compartir con él en esos pequeños momentos y de fútbol y momentos tan íntimos, porque el camerino siempre ha sido un lugar muy íntimo, muy especial para el futbolista. Ahora, gracias a Dios, pues creo que estamos todos muy felices porque su condición ya ha mejorado y
y nos alegra en el alma pues que siga con su misión. Y un día tuve la oportunidad de entregarle la camiseta mía de San Lorenzo y cuando lo mira uno a los ojos y le habla de San Lorenzo, ahí mismo Claro. ve la diferencia, se le ilumina los ojos, se le ilumina la vida, porque el fútbol en Argentina es una cosa, o sea, que hace como parte de la sangre, corre por la sangre. Bueno, y ahí hay, en ese periodo de Iván Ramiro jugando en San Lorenzo, triunfar en el fútbol argentino, que no es fácil, empieza y ganándote un espacio en la Selección Colombia, un cariño del pueblo colombiano enorme, empieza a aparecer el llamado del fútbol europeo. Y entonces yo recuerdo que en esa época se hablaba mucho de Iván Ramiro Córdoba en el Real Madrid. Eso era lo que se oía en todas partes y sé que hubo ofertas, pero a Iván Ramiro Córdoba lo que le gustaba era Italia. Y entonces toma esa decisión del Inter que muchas personas quizás de pronto no la entenderían, y de pronto con los hechos de hoy quizás. Pero ¿cómo fue esa decisión de decir, bueno, acá tengo esta oferta y aquí también tengo esta oportunidad de irme a jugar a Italia, y tú tenías una pasión por Italia, y qué significó ese paso al Inter, donde estuviste después 12 años de tu vida como futbolista, más años después cuando terminas tu carrera como futbolista y empieza la carrera de dirigente deportivo? Bueno, yo creo que mucho tiene que ver Faustino Asprilla, porque era nuestro jugador en ese momento más destacado a nivel mundial y él jugaba en el Parma de Italia, era un gran protagonista, era un fútbol que estaba en su época más que dorada. Era como en este momento que la liga inglesa está arriba y los otros están muchos escalones abajo. El fútbol italiano, para mí la concepción del fútbol italiano en ese momento era como, sí, como una novela romántica, porque ya el italiano a mí me llamaba mucho la atención, el idioma. Y cuando veía esos coros, veía esos estadios, yo, pues o sea, cuando me dicen que tengo la posibilidad de jugar el fútbol italiano, yo ya no vi nada más. Así después, en ese mismo momento, llegó Oscar Ruggeri, que había jugado en el Real Madrid, y me dijo, mira, Iván, acabo de hablar con Florentino Pérez, me dice que te quieren allá, que quieren, que inclusive pagan más por ti, que te pagan más salario, pero que ellos te quieren allá. Y yo le dije, profe, yo le agradezco muchísimo por intervenir por mí, pero, profe, yo me veo en Italia, jugando en Italia, y mi cabeza ya está allá. Entonces, pero fue mucho por eso, porque Faustino nos hizo enamorar del fútbol italiano, y cuando a mí me dicen el Inter, yo digo, bueno, ya me pongo mis metas y yo digo, voy a ir a un equipo grande de Italia, voy a triunfar allá, tengo la oportunidad de ser el primer colombiano en triunfar en un equipo grande. Y tú me corregirás, pero creo que era la transacción más costosa hasta ese momento en la historia del fútbol colombiano, ¿no? Sí, era la transacción más importante y todavía la transacción más importante desde San Lorenzo de Almagro. Entonces, yo hablé con mi esposa, le comenté, porque pues todas las decisiones más importantes y más delicadas siempre las converso con ella y tratamos de decidirlas siempre juntos. Ella me dijo, no, ¿usted qué quiere hacer? Y yo le dije, no, yo me quiero ir para el Inter. Y ella me dijo así, me preguntó, ¿y quién juega en el Inter? Que fue la misma pregunta que me hizo, porque ella pues jugaba voleibol, estaba muy pendiente de sus estudios. Fue la misma pregunta que me hizo cuando fui, no, perdón, fue un comentario que me hizo cuando fui a Nacional. Ella me dijo, no, ¿en serio vas a ir a jugar con el loco, con René Higuita? Yo le dije, sí, voy a ir a jugar con él. O sea, ella no creía. Para todos nosotros era como un sueño. Entonces, cuando yo le digo, en el Inter voy a ir a jugar con pues, Ronaldo, Vieri, Laurent Blanc, Peruzzi, Zanetti, Zamorano, Recoba,
Y le dije, Roberto Baggio. Me dijo, no. El Bambino. Ajá, Roberto Baggio, el Codino Baggio. Yo le dije, sí, con él. Me dijo, no, 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 sí, vaya, nos vamos para allá, nos vamos para Italia. Y así fue. Me fui para Italia y digamos que el tiempo y esa decisión, si ya después mirando, después de mucho tiempo, me premió, porque logré tal vez todo lo que de pronto no podía haber logrado en el Real Madrid. Quién sabe, no sé, pero Pero ahí hay, por ejemplo, momentos que son muy, muy importantes en esa llegada a Italia, no solamente con el Inter, sino también con la selección Colombia. Porque en Italia lo alcanzas todo. Ganas las dos copas locales y ganas Champions. Y te tocó pasar por los técnicos quizás más exigentes a los que pueda estar expuesto un futbolista, incluyendo a Mourinho. Y también te consolidas como capitán de la selección Colombia. Y en ese tiempo, mientras están en el Inter y alcanzas esos títulos, también vienes aquí a Bogotá y ganas la final de la Copa América contra México con un gol tuyo. Yo quiero que hablemos de esas 4 copas y por supuesto las 2 únicas que ha besado un colombiano, la Copa América y la Champions League. Cuéntanos de eso. es difícil, presidente. Porque es que expresar lo que uno siente cuando, sobre todo por la Copa América, porque es que cuando uno gana para su país, cuando uno gana para su gente, para sus amigos, para su pueblo, para su familia, es muy diferente. La Champions League es el trofeo más, digamos, el que más quiere cualquier jugador de fútbol. Pero viendo también el contexto, la situación en ese momento de nuestro país, nosotros nos moríamos y nos sentíamos con unas ganas de poder darle una alegría a toda la gente en Colombia. Además que nosotros hacíamos diferentes viajes en bus, toda la gente salía de las casas a la calle a saludarnos, se ponían camisetas las que pudieran, porque en ese momento no había como ahora que todo el mundo tiene la camiseta de la Selección Colombia, no, se ponían una camiseta amarilla, pero entonces eso ya para nosotros significaba demasiado. Y ganar para, o sea, para tu país, eso no tiene valor, pues no hay forma de valorarlo. Obvio, uno juega en un equipo como en el Inter y uno tiene la obligación en un equipo como el Inter de ganar. Uno en un equipo como el Inter no está solamente como para participar o clasificarse en Champions League. Yo desde que llegué al Inter de Milán, lo primero que te pedían era la Champions, no te pedían Scudetto, no te pedían Copa Italia, no, era la Champions, porque hacía 45 años que no se ganaba. Entonces, todos los años, y eso que pasaron 5 o 6 años, 5 años que no ganamos ningún trofeo, esos primeros 5 años. Y en esos igual, en esos 5 años yo en ningún momento tuve duda de seguir en el Inter, antes al contrario, más me enamoré de la hinchada, más me enamoré del club, más me dieron ganas de seguir ahí, poder devolverle a todo ese amor y toda esa entrega que tenían todos los hinchas hacia nosotros, con al menos un triunfo. Y también, ¿por qué, presidente? Porque yo me sentía como un embajador. Yo decía, yo no puedo ser el primer colombiano que llega a un equipo grande de Europa y pasa como un don nadie. Claro. Yo tengo que marcar una historia acá. Y no es por mí solo, por todos los que vienen detrás de mí. Acá va a resultar que un colombiano, hizo historia, ganó esto, así hubiera sido una Copa Italia, nada más, pero ganó en un equipo grande de Europa. Y una cosa después llevó a la otra y así, y al final logré ganar 15 títulos, entonces yo digo que el mejor premio para mí, más allá del dinero y todo eso, era
es todo lo que le pude entregar como objetivos deportivos a mi historia, a Colombia y a las generaciones que venían, porque yo creo y pienso que cada uno de los jugadores que vino después lo miraban a uno como un reto. Iván Córdoba ganó esto, no, yo iré a ganar esto y ganó esto y así, y de eso se trata, porque esa es la idea de uno poner la banderita más alta para que el otro la agarre y la ponga aún más alta. Entonces... Y ahí yo también quiero pasar a la nueva vida, porque fui testigo cuando tuve la ocasión de estar recientemente en Milán y de compartir contigo con un grupo de amigos y ver el amor de la gente por ti en las calles, en los restaurantes, la gente que se te acerca, que te pide fotos. Y debe ser algo muy gratificante seguir sintiendo ese afecto, ver cómo la gente en Milán te siente propia. Pero te hice la pregunta en alguna conversación, ¿cómo fuiste preparando para el día del retiro y lo que venía después? Y tú me dijiste, esto lo empecé a preparar casi que con un año de anticipación, sabía lo que quería, empezaste una trayectoria también muy importante como dirigente deportivo, has hecho también inversiones en equipos de fútbol, pero también tomaste la decisión de ser empresario, de ser inversionista, de volverle a tu país, de participar en proyectos importantes de desarrollo comercial, de propiedad raíz y demás. ¿Cómo fue ese paso? Y algo muy importante, ¿cuáles son las lecciones que te dejó el fútbol para esa nueva etapa de la vida? Bueno, a ver, cuando uno termina de jugar a fútbol, no es nada pues fácil, porque toda la vida, desde que uno tiene más o menos memoria, ha tenido un balón en los pies y se ha divertido con eso. Y de un momento a otro, digamos que dejar eso a un lado, obvio porque pues ya son otros escenarios, con familia, con responsabilidades, con hijos, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Que uno como jugador ya más o menos sabe cuánto puede durar su carrera. 3 o 4 años antes uno ya sabe cuándo más o menos se puede retirar. Entonces yo 3, 4 años antes comencé a prepararme. Yo agarré a mi gestor financiero y le dije, necesito que usted me prepare y que programemos desde hoy hasta dentro de 4 años un programa que me dé a mí la posibilidad de que el día de mañana, cuando yo me retire, yo no tenga esa necesidad de tener que salir a buscar algo con desespero. Sí, con desespero y no, yo quiero prepararme, quiero estar bien y hacer algo que me guste, hacerlo bien y me voy a preparar para eso. Pero yo necesito que en estos 4 años hagamos un ahorro. Y yo le dije, necesito esto al mes para vivir bien. De acá a 4 años lo ahorramos, usted me dice cuánto necesitamos ahorrar, lo ahorramos y yo quiero, digamos, de esa parte estar tranquilo. Porque es algo que pasa si uno no se programa, llegas al día que, digamos, no te llega la mensualidad como te llega, no te llegaban 300.000 euros al mes y vas en tu cuenta y ves que estás gastando más. Exacto, entonces que te comen los ahorros. Claro, te vas comiendo los ahorros, te vas comiendo el capital, el patrimonio y te va comiendo la cabeza, porque eso es algo que para lo cual nosotros no estamos preparados, porque nosotros siempre pensamos en el fútbol, pasa siempre. Nosotros siempre hemos pensado en un balón, nosotros digamos que somos muy estratégicos. Cuando hablamos de fútbol, nosotros tenemos una rapidez mental a la hora de definir y decidir cosas dentro de la cancha. Pero todo eso no nos hemos dado la oportunidad de transferirlo
afuera de la cancha. Entonces, ¿qué pasa? Que esos 4 años yo comencé a prepararme a estudiar. Hice el curso de director deportivo en la escuela de estudio en la Figici de Italia. Hice un curso en la Universidad Bocconi de Milán y hice el curso UEFA B como entrenador. No porque yo quisiera ser entrenador, nunca he querido ser entrenador. Pero tener ese conocimiento, porque yo sí que he querido ser dirigente y pensaba, proyectándome, de pronto hago dirigente del fútbol juvenil, necesito saber qué le debe exigir o cómo tiene que trabajar un entrenador con los chicos. Entonces por eso hice el curso de entrenador de UEFA B. Y cuando termino, el presidente me da la posibilidad de terminar y empatar de una en la temporada siguiente como team manager. Y eso para mí fue un gran alivio, porque yo pasé y todavía me sentía como involucrado, uno que aportaba algo, uno que podía dar algo. En la cancha uno se siente que se entrega al equipo. De afuera se siente uno con una impotencia tremenda. Pero entonces uno tratando de ayudar, de lograr las conexiones a veces entre el jugador y el técnico, entre los jugadores y la dirigencia, todas esas cosas, pues se sentía uno que su aporte lo daba, porque eso es muy difícil. Eso es, yo creo que una de las cosas que psicológicamente puede empezar más en el jugador, que ya no se siente que aporta algo y se siente un inútil. Eso es difícil, muy difícil. Y bueno, eso me ayudó. Yo agradezco inmensamente a la familia Moratti que me dio esa posibilidad. Y después de 2 años ya comienzo otras cosas. Mientras tanto, igual yo iba desarrollando mis proyectos inmobiliarios y comenzaba, porque cuando yo le digo a mi gestor, le digo, bueno, usted dígame cuánta plata necesita para que me haga ese ahorrito, el resto lo iba yo invirtiendo en proyectos inmobiliarios. ¿Cómo estás viendo hoy los proyectos a futuro? Porque sé que has hecho proyectos muy interesantes en Medellín, sé que has desarrollado centros comerciales, proyectos habitacionales. ¿Qué es lo que más te motiva hoy cuando haces una inversión como empresario? A ver, esta experiencia, digamos que las dos, el Jardines Llano Grande, el parque comercial, y Montecapiro, que fue una parcelación. Primero hicimos Montecapiro, eso me ayudó para el proyecto de Jardines Llano Grande. Son muy diferentes, porque la parcelación, tú haces todo el estudio, armas todo el equipo, vendes las parcelas, y listo, una cosa bastante sencilla. El centro comercial todos los días tiene algo diferente, algún tema que resolver, tiene una proyección mucho más larga, entonces hay que generar diferentes equipos para cada área, diferentes equipos en un mismo equipo para que controlen las diferentes áreas, pero es muy chévere porque eso me mantiene a mí siempre súper activo. Y aprendo mucho porque me gusta aprender. Ahora tenemos un gran gerente y yo le aprendo mucho a él. Me gusta entender cómo ve él porque tiene mucha experiencia en centros comerciales. Tengo unos socios muy buenos a los cuales siempre le quiero aprender, con experiencias muy importantes, ellos ya personalmente. Entonces para mí es casi como, no digo que una universidad, pero algo parecido, porque yo nunca tuve la posibilidad de hacer una universidad, pero acá abro mi mente completamente y eso sí, aporto todo lo que me dio, digamos, el fútbol como valores de trabajo en equipo y de apuntar a un objetivo y trabajar por un objetivo. Trato de poner eso en la mesa para todos. Ya estamos llegando al final de esta conversación y yo sé que esto podría durar días enteros. Estás dictando también conferencias, charlas sobre liderazgo y yo quiero también preguntarte cuáles son esos principios del liderazgo que enseñas hoy a partir de tu experiencia en el fútbol.
Uno de los principales y de los cuales yo siempre me agarré es tener ese amor, esa pertenencia por lo que se hace. Cuando tú, sea el proyecto que sea, y eso yo se los digo a mis hijos, nosotros a ellos siempre los vamos a apoyar en las decisiones que tomen, pero lo tienen que sentir en las entrañas lo que están haciendo. Si no sienten eso, es muy difícil. Y a veces yo digo que no todas las personas tienen las posibilidades de hacer lo que les gusta. Y es difícil en esas situaciones uno, pero hay que buscarle la vuelta, hay que hacérselo saber mejor, hay que entregarse a eso, porque si uno se entrega con toda la pasión a un proyecto seguro las cosas salen bien, porque es mucho más fácil trabajar. Uno no está pendiente de los horarios, uno está pendiente de los objetivos, y cuando uno trabaja principalmente por el objetivo general, no por el objetivo personal. O sea, cuando uno trabaja en equipo, y lo más importante, sin lugar a duda, es el objetivo general, con eso uno nunca se equivoca. Entonces, eso es más o menos lo que yo trato de transferir a las personas, y mucho más de otros detalles, presidente, que como usted dice, podríamos estar acá sentados a hablar. Unas preguntitas rápidas. ¿Cuál fue el delantero más difícil de marcar? El fenómeno. Ronaldo, sí. Fue el jugador, cuando yo lo iba a enfrentar en la selección Colombia, pues nos echaba la bendición primero y decía, bueno, acá que nos acompañe Dios, y que cuando tratemos de adivinar para dónde va a agarrar, que sea para ese lado. Jugador tremendo. No, pues, yo tuve la oportunidad de jugar con él más de un año, y nosotros de verdad nos levantamos en la mañana con esa ilusión de ver qué más se iba a inventar él con el balón. O sea, aparte, exacto, podía hacer lo que fuera. Entonces, claro, él inventaba y él hacía jugadas. Nosotros éramos felices viéndole entrenar a él. ¿Cuál de todos los técnicos? Bueno, sería de pronto difícil llegar a eso, pero hablemos de algunos de esos técnicos que tú recuerdas que marcaron tu vida, de los cuales te quedas con muchas lecciones de ellos. Bueno, mi primer técnico, Jorge Humberto Echeverri, absolutamente. Mi proceso por la selección y por Nacional con el profe Bolillo y sobre todo el profe Maturana han sido fundamentales en mi vida como Selección Colombia y como formación táctica, porque el profesor Maturana era un amante del fútbol italiano, y claro, todo lo que hacíamos en esa Selección Colombia, digamos que yo ya era como un adelantado. Cuando llegué a Italia sentía tranquilo, relajado jugando el fútbol italiano. El profesor Cooper, es que es difícil, presidente, decir uno solo. Mourinho también. Mourinho, Mancini. En el Inter tuve muchos técnicos. El otro día hacía la cuenta, fueron casi como 15 técnicos en 12 años en 12 temporadas y media. Pero digamos que normalmente uno queda con los que más ganó, pero a veces yo me quedo con aquellos con los cuales se sufrió mucho como equipo, pero era un equipo fuerte y un equipo con corazón. Uno de esos técnicos fue Cooper. Yo digo que nosotros empezamos a ganar todo lo que ganamos desde las bases que sentó Cooper en el Inter. Ahí comenzamos a trabajar nosotros como un verdadero equipo. Y después vino todo el proceso con Mancini, con Mourinho. Y otra pregunta con la que quiero cerrar, a ver, de los actuales jugadores de la Selección Colombia, ¿con Davison hablas o con Jerry hablas? ¿Hablas con alguno de ellos que está en tu posición? Yo les estimo mucho a ellos porque digamos que nos han ilusionado y nos siguen ilusionando bastante, más allá de estas situaciones que pasan en el fútbol. Sabemos que el fútbol es de
De altibajos y lo que pasa es que sí, a veces de pronto en el fútbol la memoria es muy cortica. Pero yo, o por lo menos yo no logro dudar de la capacidad de una selección que ya nos demostró tanto. Claro. O sea, no puede ser que uno de la noche a la mañana haya perdido todas esas capacidades. Entonces yo tengo inmensamente, y no porque es que en este momento es muy fácil darle palo a la gente. Claro. Pues es lo más fácil criticar a un equipo que es normal, no está jugando bien. Pero no, ellos mismos tienen las armas y saben que tienen las cualidades para salir adelante porque ya se han enfrentado a los mejores del mundo y lo han hecho muy bien. Entonces, un equipo, una selección que ha puesto en dificultades al campeón del mundo, ¿cómo no va a superar una situación como esta? Entonces, eso a mí no me preocupa. Me preocupa es que nosotros nos dejemos llevar por tantas críticas, por tanta gente que quiere meter cizaña, por tanta gente que no ve la hora y es ahí a pegarle con un bastón a estos chicos y a este grupo que viene trabajando. Entonces, yo hablo con los chicos, no los intervengo mucho, de vez en cuando les mando un mensajito, muy respetuoso, yo siempre he querido ser muy respetuoso. Y una pregunta que yo también quiero hacer pensando en el futuro, porque yo sé que tiene una gran pasión por la dirigencia deportiva. ¿Te ves en unos años regresando a Colombia al frente de algún equipo como dirigente deportivo? Sí, me veo como dirigente, pues no sé en qué posición, me veo ayudándole al fútbol, absolutamente. Yo lo veo, es como una vocación, yo no lo veo por algo que, digamos, que me va a dar a mí el estatus de no. Yo, digamos que gracias a Dios, pues de eso no vivo. Yo vivo de lo que como capacidad puedo dar para desarrollar cosas, que fue lo que la condición que me dio a mí y que hice en el fútbol. Yo vivía era de mi entrega, yo vivía de que cada día me sabía que me tenía que levantar y entrenarme más porque sabía que en cualquier momento llegaba otro central y me quería ganar el puesto, entonces ¿qué me toca? Me tenía que esforzar más, me tenía que buscar mejorar. Entonces, cuando yo veo un fútbol colombiano como el nuestro y veo que faltan tantas cosas, pues obvio que yo quiero ayudar y yo quiero servir para dar todo ese conocimiento que uno ha tenido a nivel mundial y hacer de este fútbol un fútbol mucho más competitivo. No a nivel solamente de selecciones, porque nosotros pues a nivel de selección le podemos competir a muchas selecciones importantes en el mundo, no a nivel de clubes. Nosotros nos olvidamos de ir a las copas a ganarlas. Ya estamos yendo a las copas para ver si pasamos la siguiente ronda. Entonces, no es una crítica, es un deseo. Digo que es un deseo, es una motivación, unas ganas que yo creo que comparte mucha gente, ¿no? Porque creo que futbolistas estamos todos seguros que tenemos, sino que cómo hacemos que todos estos futbolistas se expresen mucho mejor. Hay que trabajar en muchos detalles que todavía nos faltan. Iván Ramiro Córdoba, gracias por estar acá en Tres Respuestas, gracias por esta conversación, gracias por ese amor por Colombia y gracias por todo lo que has dado por nuestro país. Verdadero placer. Presidente, a usted muchísimas gracias por este espacio y por esta hablada tan chévere, tan íntima y siempre a la orden. Muchas gracias. Muchísimas gracias.